Shalom y muchas bendiciones tengan todos nuestros hermanos, amigos que se conectan el día de hoy para continuar o para seguir dando continuidad a lo que es Infortemi, este tiempo de formación y preparación ministerial que seguramente en este tiempo tan importante necesitamos seguirlo, seguirlo desarrollando. Gaby, saludos. Estamos pensando la forma en la que podamos considerar para evaluar cada una de las personas que estén presentes en este tiempo de clase. Mari, saludos. Carmona, de igual forma, saludos. Roger, saludos. Hemos tenido prácticamente, creo que 2 semanas en las que no hemos podido reunirnos, pero creo que 3 en las que la clase se ha detenido y nos quedaba la parte final. Y vamos a tratar de avanzar porque nos toca ya pronto hacer el corte, y una vez que hagamos el corte nos tocaría descansar prácticamente como yo creo que un mes y retomar nuevamente nuestras clases. Estoy hablando por fe porque yo estoy seguro que cada una de las personas que forman parte de este tiempo de estudio bíblico de líderes vamos a salir victoriosos de esta situación que afecta hoy por hoy al mundo, pero que sabemos que el Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Y no podemos detenernos en cuanto a la formación, el crecimiento. Hoy más que nunca, creo que estamos en la obligación de formar a nuestros líderes y de constituir equipos de trabajo que permitan el desempeño favorable de cada una de nuestras actividades con ese liderazgo eficiente. Antes de enmarcar algunos aspectos que voy a señalar brevemente hoy, no creo que podamos cumplir con todo el tiempo que tenemos regularmente, pero vamos a señalar algunos aspectos importantes. Pero antes, quiero recordarles que nuestro servicio de hoy a las 4 de la tarde va a ser a través de YouTube. Así que cada persona que aún no se ha suscrito a nuestro canal, está a tiempo de hacerlo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Solamente usted tiene que abrir un canal, se suscribe a Gustavo Moros Oficial. No puede olvidar nunca dejar de presionar la campanita, porque a través de ella usted va a tener información de los videos que vamos a estar subiendo de formación y preparación. Entre semana vamos a mantener nuestras reuniones habituales a través del Instagram y el YouTube. Por ejemplo, mañana en la noche tendremos nuestro servicio de oración. Hoy podemos decir esto, internacional. A las 3 de la tarde, también del día de mañana, de lunes a viernes, la hora novena, el tiempo de la oración. Y el miércoles a las 5 de la mañana, nuestro tiempo devocional de matutino. Estamos aprovechando este tiempo lo mejor posible. Sabemos que es importante que cada momento que nos toca vivir podamos sacarle el provecho que corresponde, y más cuando tenemos tanto tiempo, que no creo que sea desocupado. Creo que este tiempo debe ser muy bien aprovechado. Alguien dijo en una oportunidad: mente ociosa, taller del diablo. Y me parece que eso es una verdad potencial. Inés, saludos. María Eugenia Castillo,
María Eugenia, he oído por allí que estabas un poquito afectada de salud, pero estamos orando por ti. Así que vamos a seguir confiando en el Señor. Quiero leer Efesios capítulo 5, versículo número 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Yelixa Hurtado, saludos Yelixa. Beatriz desde Puerto Ordaz, Figueroa, saludos. Tabata Tomás, saludos. A todos les saludamos con cariño y con mucho amor. Vicky y Joseph, saludos. Bendiciones para cada uno. Ok, mire, en estas clases que estamos desarrollando de manera consecutivas, el tema del carácter es el que nos ha venido a presentar la mayor importancia y es en lo que queremos finalizar para las próximas 3 clases restantes, el tema del carácter. Porque hemos dejado ya en claro la importancia que tiene el que nosotros podamos construir y dedicar todo el tiempo pertinente a la formación de un carácter cristiano. El gran problema que tenemos los cristianos es que, por lo general, cuando desarrollamos algún tipo de talento, ese talento se convierte no en un elemento de factor favorable, se convierte en algo que se contrapone a la formación del carácter. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos dedicamos más a la constitución del talento que a construir un carácter. Porque el talento, como veníamos diciendo, es una tarjeta de presentación. El talento es lo que las personas ven en nosotros de forma inmediata, mientras que el carácter es eso que estamos trabajando poco a poco y que logra establecerse con el paso del tiempo de manera firme, pero con el paso del tiempo. Hay un texto que yo quiero considerar que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice de la siguiente manera: Mirad pues con diligencia, con prontitud, con rapidez, cómo andéis, cómo nos estamos desenvolviendo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues cómo andéis, con diligencia. Y esta palabra diligencia tiene que ver con prontitud, tiene que ver con excelencia, tiene que ver con esa reacción inmediata que tenemos para algo que consideramos importante, tiene que ver con puntualidad, tiene que ver con responsabilidad. Y la Biblia nos manda a tener un comportamiento diligente en cuanto al aprovechamiento del tiempo. Pero cuando nosotros no tenemos un carácter formado, el tiempo, esto quiero compartírselo, el tiempo se convierte en un factor contraproducente. Porque las personas que no tienen un carácter formado, por lo general, tienen como gran elemento en contra el tiempo. Porque difícilmente pueden ser pacientes, no tienen un carácter disciplinado para poder operar de manera precisa en ese tiempo que está transcurriendo, y eso los lleva a tener actividades ociosas o actividades improductivas. Y finalmente, porque el tiempo debe tener como condición la persuasión que cada individuo tiene en que existe 2 elementos constitutivos, que sería el kairos y el rema. Paciencia, aprovechamiento, kairo y remas. Entonces quiero que usted, por favor, escriba allí en relación al tiempo relacionado al carácter, la paciencia, el aprovechamiento y el kairos y el rema. Ya le voy a explicar qué quiero decir con esto.
El carácter, si algo podemos nosotros obtener favorable del carácter, es que nos permite identificar de manera sabia todo lo que sucede en medio del tiempo que está corriendo constantemente. Una persona sin carácter tiene problemas para esperar. Por eso es que una persona sin carácter normalmente toma decisiones apresuradas. En esas acciones apresuradas puede cometer las locuras más absurdas y luego va a estar lamentándose porque no hizo lo que tenía o lo que le correspondía, porque la impaciencia lo llevó a actuar de forma apresurada. El carácter cristiano, si algo podemos nosotros obtener del carácter cristiano, es que nos ayuda a la conformación de la paciencia. Cuando leemos en la Biblia personas que fracasaron por falta de paciencia, uno de los ejemplos que a mí más me gusta usar es el de Sansón. Tenía que ver precisamente porque él no estaba en la condición de esperar. Entonces esa falta de esperar, esa impaciencia lleva a una persona a adelantarse, y si algo hace el carácter es crear tranquilidad, crear calma, crear confianza y saber que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Usted se ha dado cuenta que cuando una persona se le declara a otra y esa persona le niega iniciar una relación sentimental, inmediatamente una persona sin carácter busca a alguien, así no lo quiera, como para tratar de pasar el guayabo o tratar de encontrar lo que le permita olvidar el mal momento que está teniendo. Y por supuesto, eso lo lleva a cometer errores en el que no solamente se ve afectado él, sino que afecta a otras personas. Entonces, en esto es muy importante que usted entienda la importancia de construir un carácter que en el tiempo nos permite tener paciencia. Lo segundo, nos ayuda a aprovechar el tiempo de forma pertinente. El carácter no solamente te da esta condición paciente, sino que te permite tener un aprovechamiento. Yo quiero que usted entienda ahora que existen dos palabras que necesitamos clarificar. Actividad, anote por allí, actividad y productividad. Actividad y productividad. ¿Anotó? La gente tiende a confundir estas dos cosas. La gente dice, estoy aprovechando el tiempo porque estoy activo. No porque una persona esté activa, está aprovechando el tiempo. Por favor, no confundamos actividad con productividad. Tú puedes estar muy ocupado, pero a fin de cuentas, si lo que hiciste no terminó generando un producto agregado que sumó a todo, tú simplemente lo que hiciste fue ocuparte. Lo que hiciste fue actuar, pero no encontraste el beneficio del tiempo. Hay gente muy activa en este momento especial en el que hay tanta gente en su casa. Y digo muy activa porque están constantemente moviéndose, están constantemente haciendo algo desde que se paran hasta que se acuestan. La gran pregunta es, ¿cuál fue el beneficio de todo lo que hiciste? Simplemente tenías que pensar si cada una de estas actividades al final te dejó algo productivo que permitió construir, permitió trabajar, permitió elaborar, porque la actividad normalmente la gente lo confunde con productividad. Y una cosa es estar activo y otra cosa es ser productivo. La persona con carácter logra no ser activa en el tiempo, sino ser productiva. Y por supuesto, cuando leamos el pasaje bíblico que
iniciamos en el libro de Efesios 5:19, al darnos cuenta que dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Quién aprovecha bien el tiempo? Las personas con un carácter formado, porque van a ser pacientes para saber cuándo hacer lo que les corresponde hacer, y las personas que aprovechan el tiempo de forma productiva, no de forma activa. Y finalmente, el kairos y el rema. El kairos y el rema son dos palabras que se usan para definir tiempo, del griego original. Kairos tiene que ver con el tiempo oportuno en el que Dios obra. Kairos, me equivoqué, es el tiempo medible de los seres humanos. El reloj establece un kairos, es el tiempo con el que nosotros contamos. Y rema es el tiempo en el cual Dios opera y obra para bendición de nuestras vidas. La persona con carácter, en medio de su paciencia y su productividad, logran tener el discernimiento pertinente para lograr identificar un kairos y un rema. Un tiempo entre hombres contable, pero también el momento en el que Dios puede obrar para llevarnos a hacer lo que es parte de los propósitos eternos en la vida de cada una de las personas. Ahora, todo esto tiene una condición. Estos tres aspectos tienen una demanda que se origina de quizás lo que yo puedo definir como lo más importante, que es, anote allí, porque estas tres cosas se dan en base a disciplina. Si la disciplina te lleva a tener paciencia, la disciplina te lleva a tener un aprovechamiento del tiempo, no solo por actividad, sino productividad. Y la disciplina te lleva a desarrollar el discernimiento para identificar kairos y rema. ¿Por qué? Porque la disciplina viene de la palabra discípulo. O mejor dicho, una persona disciplinada es un discípulo que está aprendiendo constantemente, y eso lo lleva al perfeccionamiento de las cosas que hace. Entonces, estos tres puntos que yo acabo de mencionar, paciencia, aprovechamiento, kairos y rema, solamente puede de forma especial clarificarse a través de actos disciplinarios. ¿Por qué nos cuesta ser disciplinados? Por falta de carácter. Vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender todo lo relativo a la cultura del reino. Hola Paola, saludos, bendiciones. Pastor Benito. La cultura del reino. Vamos a ver cómo puedo explicar esto de la mejor manera. Nosotros vivimos y nacemos en culturas diferentes. Cada país te otorga una cultura. El venezolano se desempeña y actúa dentro de esa cultura. El norteamericano, el colombiano, y cada cultura es diferente. Dios tiene su propia cultura. La cultura de Dios es lo que se conoce como la cultura del reino de los cielos, que característicamente se desarrolla porque hay elementos que construyen en un individuo la cultura. Son muchos, pero hay 5 aspectos que construyen en un individuo la cultura, que es su carácter, su lenguaje, sus principios, su mensaje y su manifestación en medio de la cultura. 5 aspectos: carácter, lenguaje, principios, mensaje, manifestación. Vuelvo a repetirlo porque sé que algunos deben estar copiando. Carácter, lenguaje, principios, mensaje y manifestación. Es decir, el carácter es la forma en la que nosotros podemos desenvolvernos en medio de una cultura. El lenguaje es el idioma
de una cultura. Los principios son las leyes que rigen dicha cultura. El mensaje es lo que transmitimos como parte de una cultura y la manifestación es la actividad que tenemos inmersos en una cultura. El carácter es cómo nos desenvolvemos, el lenguaje es cómo hablamos, los principios son las normativas que rigen dicha cultura, el mensaje es lo que comunicamos y la manifestación es nuestra actividad en medio de la cultura. Carácter, lenguaje, principios, mensaje, manifestación. Ahí lo colocó la pastora Elizabeth. Es decir, que yo como hijo de Dios debo desarrollar un carácter como hijo del reino, un lenguaje como hijo del reino. Debo tener mis principios como hijo del reino. Debo tener un mensaje como hijo del reino y debo manifestarme donde quiera que yo me encuentre como hijo del reino. Todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, debe desarrollar un carácter particular del reino y de la cultura de esta manifestación que Dios trajo al mundo con el mensaje y los privilegios y beneficios del reino de los cielos. Es decir, mi carácter no se puede homologar al carácter de la cultura en la que yo me desempeño, porque aunque yo estoy en el mundo, yo no soy del mundo. Mi lenguaje tiene que ser diferente. Hay personas que dicen que el tema de las groserías no es relevante. Yo creo que los hijos del reino debemos también desarrollar un lenguaje, aunque yo considero que ese lenguaje es, en mi perspectiva, el lenguaje de la fe. Hablar en fe, hablar con fe. Debo tener principios. ¿Cuáles son los principios de los hijos del reino? Por lo que nos regimos, digámoslo así, cada país tiene principios que es su constitución nacional. Venezuela tiene una constitución, los Estados Unidos de Norteamérica tienen una constitución, nosotros también tenemos nuestros principios, nuestra constitución que es su palabra. El mensaje de los hijos del reino. ¿Cuál es el mensaje de los hijos del reino? El mensaje del evangelio. Ahora, no vea el tema evangelio de forma religiosa. Cuando oiga el tema evangelio, véalo en el contexto de la palabra. La palabra evangelio significa buenas noticias. Es decir, que mi mensaje, dentro de este esquema en el que Dios me da una cultura, que es la cultura de su reino, mi mensaje tiene que ser de buenas noticias, aún en medio del momento difícil, porque por eso soy un hijo del reino de los cielos. Y mi manifestación es la forma en la que yo voy a manifestarme y voy a actuar y voy a hacerme presente para que la gente me conozca en medio de cualquier circunstancia. El carácter de los hijos del reino, cómo actuamos, el lenguaje, cómo hablamos fe, nuestros principios, su palabra, el mensaje, buenas noticias y finalmente la manifestación. Que el mundo pueda darse cuenta que nosotros estamos, que somos luz, que nos manifestamos, no podemos pasar desapercibidos. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y aunque vivimos inmersos en una cultura, nosotros nos debemos a una cultura todavía mucho más poderosa que la norteamericana, la venezolana, la colombiana, que es la cultura del reino de los cielos. De tal manera que no podemos homologar estos 5 aspectos. No se pueden homologar ni pueden ser absorbidos por la cultura, sino que deben ser contrapuestos constantemente por su cultura. Nuestro carácter, el carácter cristiano, nuestro lenguaje, el idioma cristiano, que es la fe, nuestros principios, la palabra de Dios, que es nuestra constitución, nuestro mensaje, que es el mensaje del evangelio. Y nuestra manifestación, somos luz, que el mundo no conozca, tenemos que manifestarnos, porque estos son los 5 aspectos que constituyen el reino de Dios y su cultura en la vida de los que nacieron de nuevo. Dese cuenta que generalmente
Cuando una persona nace de nuevo y comienza a ir a una iglesia, lo primero que te enseñan es el tipo de ropa que tienes que cambiarte, las cosas que no puedes hacer y que puedes hacer. Y pareciera ser que es una cartilla que, aunque muchas cosas puedan ser verdades, vienen después porque están incluidas en el carácter, lenguaje, principio, mensaje y manifestación. Vienen es después. Pareciera ser que cuando llegamos a los caminos del Señor y resplandece la luz del Evangelio, hemos asumido esto de forma religiosa, a manera de... Déjame ver que esto aquí... Ok. A manera de religión. ¿Y sabe cuál es el gran problema y qué es lo que se opone a la cultura del reino de Dios? La religión. Le voy a explicar rápidamente esto. Vivimos en una cultura, ahí por ejemplo está escribiendo mi hermana Thaís González, que está en Chile. Ella está en un país que es culturalmente diferente al país del cual ella proviene, ¿verdad? Yo estoy en un país que tiene una cultura distinta al país del cual yo vengo. Cada país hace que sus ciudadanos desarrollen una especie de carácter, su forma de comportamiento. Esto lo estoy teniendo que recalcar porque necesito que me lo entienda lo mejor posible. Le da un lenguaje que va más allá del idioma. Por ejemplo, en este país se habla inglés, pero el lenguaje cultural de cada país va más allá del idioma. Tiene que ver con la jerga, tiene que ver con el coloquio, tienen que ver con esos incluso acentos que la gente lo oye y dice: tú eres chileno, porque se percibe incluso un acento diferente. Tiene que ver con los principios. Yo conozco la forma en la que opera y en la que funciona los principios de mi país, la República de Venezuela. Tiene que ver con ese mensaje que comunicamos. El venezolano comunica un mensaje muy particular que está simplificado en esa cultura. Y tiene que ver con la manera en la que nosotros nos manifestamos, bien sea como estudiantes, como médicos, como pastores. Cómo nos manifestamos en medio de esa cultura. Siendo esto una gran verdad, porque estamos sumergidos todos los días al despertar en esta cultura, todos los días de nuestra vida. En el momento en el que nosotros nacemos de nuevo, en el momento en el que somos hijos de Dios y el nuevo nacimiento llega, inmediatamente somos hijos del reino. Seguimos en el mundo, mas ya no somos del mundo, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos extranjeros y advenedizos, y aunque estamos en el mundo, recibimos la cultura del reino de Dios, que va más allá de lo físico, va más allá de la ropa. Tiene que ver entonces con que si cada país tiene ese carácter, ese lenguaje, ese principio, ese mensaje, esa manifestación, por decirlo de una manera, ahora mi país celestial, el reino al cual yo pertenezco, va a tener un carácter que va a chocar en contraposición a esa cultura en la que yo me encuentro, siempre y cuando yo puedo aceptar lo que pueda ser admitido al carácter al cual me debo por encima de cualquier otro, que es el carácter cristiano de la cultura del reino, su lenguaje, sus principios, su mensaje. No es que vamos a estar en contra de esa sociedad cultural. No, muchas cosas vamos a asumirla, aceptarla, pero para ponerles un pequeño ejemplo, si el día de mañana el país en el que usted está, las leyes, sus principios aprueban el matrimonio igualitario, mientras no lo aprueben, usted tiene principios inherentes al reino al cual pertenece, independientemente del país en el cual usted se encuentra, y tiene su propia cultura. Y termina la cultura del reino de los cielos siendo para nosotros
mucho más pesada, mucho más firme, y a la que nos debemos porque sabemos que en este mundo somos extranjeros, peregrinos, advenedizos. Y en el momento en el que aparezca una ley que rompe por completo el esquema de nuestro principio, ahí nosotros decimos: un momento, yo estoy en esta cultura, pero yo me debo a una cultura mucho más poderosa, una cultura que nunca va a desaparecer, una cultura eterna. Y es donde entonces la cultura del reino, estos principios del reino, terminan permeando y diciéndonos: esto sí, esto no. Esto lo puedo aceptar, esto no lo puedo aceptar, porque tenemos nuestro propio carácter, nuestro propio lenguaje, nuestro propio principio, nuestro propio mensaje y nuestra propia manifestación. Por ejemplo, el cuarto aspecto, que es el mensaje. El mensaje del evangelio. Quiero que oiga bien esto que le quiero explicar. Cuando usted oye la palabra evangelio, lo primero que le viene a la cabeza es la religión evangélica. Y qué grave error. Porque los evangélicos han asumido por mucho tiempo que esa palabra evangélico, esa palabra evangelio, la asumió el Señor Jesucristo. Esa palabra evangelio la inventó Cristo cuando la pronunció en el mensaje bíblico. Y eso es un error que necesitamos nosotros corregir. Antes que Jesús naciera, la palabra evangelio existía en medio de su cultura. Recuerde que Jesús nace en el momento en el que prevalece el imperio greco-romano. Quien dominaba era el imperio romano, pero había una mezcolanza porque el imperio griego, que era el imperio cesante, había logrado dominar las artes, la comunicación, el idioma, el lenguaje, la lectura, porque los griegos tenían como distintivo particular a los filósofos de toda la historia. Entonces, cuando se identificaban a los griegos, tenía que ver con escritura, con filosofía, con cultura. El imperio romano prevalece, pero ellos no pudieron suprimir fácilmente. Hasta el día de hoy nadie ha podido hacerlo. Toda la riqueza filosófica, cultural y literaria de los griegos. Por eso es que la mitología griega es tan importante en el mundo. Cuando Cristo nace, aunque lo hace dentro de una provincia que pertenecía al imperio romano, el idioma, la lengua y la escritura era griega. Por eso es que el Nuevo Testamento es escrito no en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la primera traducción de la Biblia, la Septuaginta, fue en griego, que se hizo en la famosa biblioteca de Alejandría, en Egipto, por Alejandro Magno. Porque recuerden que los griegos dominaron el área de la lectura, de la comunicación. Entonces, muchas de las palabras que nosotros conocemos tenían una trascendencia del griego. Una de ellas es la palabra evangelio, que no la inventó Jesucristo. No somos autores del término evangelio. Cuando habían grandes batallas, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver la película 300, la segunda parte, cuando el rey Artajerjes viene para enfrentar a los griegos y se da aquella gran batalla, creo que en Termópilas es el sitio. Resulta ser que no eran los atenienses, se me escapa el nombre de la población de Leonida, se me escapa ahorita el nombre. Si alguien por ahí lo tiene y me lo recuerda, se lo agradecería. Pero resulta ser que ellos habían dado la orden que si estos le ganaban la batalla, ellos iban a matar a sus mujeres y a matar a sus niños, porque ellos no estaban dispuestos a ser esclavos de Artajerjes. Los espartanos, Esparta. Disculpen, se me olvidaba. Entonces, recuerden que pertenecían a ese gran mundo griego, Esparta.
Ahora ellos tenían a un mensajero. Este mensajero, una vez que recibía la información y ver que ellos ganaban, tenía que salir corriendo a tiempo, porque estos estaban preparados para suicidarse y matar a los niños. Si el mensajero no llegaba a tiempo diciendo ganamos la batalla, no vamos a ser esclavos, salvaban la vida de centenares de mujeres y niños que estaban dispuestos a ser sacrificados, y mujeres a suicidarse antes de servir al rey Artajerjes. Entonces, ¿qué ocurre? Había un mensajero que, si ellos ganaban la batalla, él tomaba en su mano el mensaje y llegaba rápido, tenía que correr a tiempo. Creo que de ahí viene la palabra maratón, porque creo que ese personaje corrió 42 kilómetros. Vea toda la trascendencia del idioma griego. Corrió 42 kilómetros y de allí viene la expresión maratón. Lo que corrió para los espartanos esta persona. Él toma el mensaje y cuando él llega y dice: no perdimos, no se sacrifiquen, no maten los niños. Ese mensaje de haber ganado se llamaba evangelio. Eso ocurrió mucho antes que naciera el Señor Jesucristo. Se usaba mucho para la guerra. Se usaba para informarle a las personas que estaban en un lugar distante, cuando no existía ni el teléfono celular para mandar un WhatsApp, ni los correos electrónicos, ni las redes sociales, sino que todo se hacía a través de mensajeros. Ese mensaje, si era bueno, se llamaba evangelio. Cuando Jesús dice la palabra evangelio por primera vez, ellos lo identificaron no como nosotros. Para nosotros tiene un contexto religioso, tiene que ver con una religión llamada evangélica. Para ellos no, para ellos tenía que ver con una buena noticia, un mensaje de una nación que había ganado y a tiempo llegaba para informarle a todos: ganamos, nuestros enemigos no se lograron sobreponer a nosotros. De allí viene la palabra evangelio. No la inventó el Señor Jesucristo. No fue propia de Cristo Jesús. Jesús, dentro de su idioma, dijo que él había venido a anunciar las buenas nuevas del reino, y dijo: para que prediquen el evangelio a toda criatura. Y usted lo está escuchando bíblicamente dentro de un contexto religioso, pero ellos lo estaban escuchando de la forma en la que para ellos sonaba, porque tenía más tiempo incluso que el mismo mensaje que Cristo había dado, que fue una buena noticia. Eso es todo lo que significaba evangelio para ellos, una buena noticia, más nada. Cuando yo digo en el cuarto aspecto que nuestro mensaje es porque dentro de la cultura del reino de los cielos, a nosotros se nos entregó un mensaje que va más allá de la religión, va más allá de ser parte de una iglesia. Es un mensaje que está casado con buenas noticias. Originalmente, ¿cuál era la buena noticia? Que el hombre puede encontrar salvación en Cristo Jesús si confía en el sacrificio que se hizo en la cruz. Saludos a toda la gente de la 98.9 FM que están conectados allí en Puerto Ordaz. De allí viene la palabra y el significado evangelio. Pero valga el comentario que ese es el mensaje de nuestra cultura, de los hijos del reino. No solamente es un carácter, un lenguaje, un principio, sino incluso un mensaje. Quiere decir que esas personas que consideran o se consideran profetas y lo que están es diciendo cosas negativas, están divorciados por completo. No han entendido su cultura, la cultura del reino. Están divorciados por completo. Usted dice: sí, pastor, pero recuerde que Jonás no conoció el mensaje del evangelio. Por eso es que cuando Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén y los discípulos le dicen: Señor, pedimos que caiga fuego del cielo para que acabe con esta gente, con los samaritanos, Jesús le dice: no lo hagan, porque ustedes no saben de qué espíritu son. Porque ahora el mensaje que iba a caracterizar a los hijos del reino era un mensaje de buena noticia. En pocas palabras, yo debo tener una buena noticia en tiempo de crisis, en tiempos de pandemia. Es lo que hace que nosotros, que vivimos en una cultura, tengamos todavía una más poderosa y más trascendental que la norteamericana, que la rusa, que la china, que es la cultura del reino de Dios. Oye, saludos de Suiza, nos saludan desde Suiza. Igual se les ama, se les quiere mucho.
a nuestros amigos, hermanos que están allí en Suiza. Entonces, por favor, guarde esto. Nosotros nos debemos, para poder entender y adquirir un carácter propio de la cultura del reino, que está por encima del carácter de los ciudadanos del lugar en el que tú te encuentras, desde Doral. Saludos ahí en Doral. Un lenguaje, principio, mensaje y manifestación. No, lo que pasa es que en este país se hace así. Todo lo que se haga en el país culturalmente donde tú estás, asegúrate que nunca esté en contra del carácter que tú tienes como hijo del reino. Desde Medellín, saludos. Desde Perú, saludos. Entonces yo necesito que cada persona que esté escuchando esta clase, desde Brasil, saludos a Vanessa, a su familia, todos los que están escuchando esta clase puedan darse cuenta que debemos sujetarnos, someternos a todo lo que hay en cada país, pero por favor, usted se debe, por encima de ese carácter cultural, chileno, ecuatoriano, colombiano, venezolano, norteamericano, ese lenguaje norteamericano, ruso, chino, esos principios de cualquier país, ese mensaje, esa manifestación, nos debemos por encima de todo a una cultura eterna que va a trascender a los tiempos, que es la cultura del reino de los cielos. Guayanés en Uruguay, saludos desde Medellín, Orica, bendiciones. Es la cultura celestial, porque aunque debemos sujetarnos a los presidentes y a las naciones y a las constituciones de cada país, nosotros tenemos un rey. Nosotros tenemos un rey que dictamina cuál debe ser nuestro carácter. Que si en ese lugar, en ese sitio en el que te encuentras, las personas tienen un carácter de producto de una cultura de corrupción, de mentira, de engaño. Imagínense, los misioneros que viajaron por el mundo desde el principio iban a lugares en donde era normal el asesinato. No sé si han visto la película El Hijo de la Paz. ¿Y cuál era el propósito de que un hijo de Dios llegara a ese sitio? Ser luz. Es el cuarto aspecto. El quinto aspecto, la manifestación. ¿Y de qué forma somos luz? Cuando hacemos que prevalezca ese carácter de hijo, ese lenguaje, esos principios, ese mensaje, esa manifestación. De lo contrario, nos está pasando como al hijo pródigo. Que el hijo pródigo, después que se le acabó todo lo que tenía, dice que se acomodó a los que vivían en aquella región. Es decir, el lugar en el que llegó, donde estaba comiendo de las algarrobas de los cochinos, terminó absorbiendo y terminó arrebatándole por completo la identidad de su cultura. Porque recuerde que estos 5 aspectos es lo que nos da la identidad de hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que lo hizo reflexionar al hijo pródigo? Mira lo poderoso que es este factor de identidad cultural. Mira lo poderoso que es. Que cuando él se encontró que deseaba comer de la algarroba de los cochinos, él dice, y volviendo en sí, como que dijo, ya va un momento, pero es que esto no forma parte de mi manera de ser. Esta no es la forma en la que yo aprendí. Y fue cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre, porque llega un punto en el que si esa cultura del reino en ti es tan poderosa, tú puedes vivir en cualquier sitio, pero nunca acomodarte al lugar en el que te encuentras y adaptándote a las culturas tan variadas y tan extensas y tan corruptas de tantos lugares, porque toda la cultura terminó siendo afectada y permeada por paganismo. Por eso es que dice el libro de Jeremías que las tradiciones de los pueblos son vanidad. Por eso Dios le dijo a su pueblo Israel cuando iban a la conquista de la tierra prometida: cuando hayas conquistado, acuérdate que yo soy tu Dios, para que no te acomodes, ni te adaptes, ni hagas lo que han hecho las naciones, que por cierto Dios le dice que yo las quito delante de ti por su cultura. Yo las arrebato delante de ti porque ellos tienen una forma de hablar diferente, un carácter diferente, un idioma diferente.
que no me honra. Entonces yo te voy a colocar a ti en la tierra prometida y el día que tú te acomodes a ellos, yo te voy a castigar. Ojalá que me pueda explicar bien lo que quiero decirle. ¿Cuál ha sido el gran problema? La religión. Tenemos una herencia religiosa sin que nos hayamos dado cuenta. La mayoría de las cosas que nosotros tenemos hoy como cristianos provienen de la Iglesia Católica. Me están diciendo en España esa situación de mantener la cultura. Pero mire, cuando un cristiano no tiene clara su identidad en este sentido, por su cultura de reino, miren, cualquier lugar del mundo se lo come. Termina viendo normal el matrimonio igualitario, termina viendo normal que la gente se junte y tenga relaciones sexuales y no ve ningún error en el adulterio, la fornicación. Termina viendo normal el mentir, el engañar. Termina viendo normal ser personas con un mensaje deprimente, degradante. Su manifestación es negativa. Cuando tenemos la cultura clara, nuestra identidad es pertinente y precisa. Cristino dice allí el tema del aborto. Entonces Dios le entrega a Israel un elemento de cultura. Por eso es que Israel era una nación cuya característica es ser una cultura religiosa, porque su cultura estaba relacionada al contexto de la religión. Y Dios le entrega leyes y les advierte, nunca dejen de aceptar esas leyes. Por ejemplo, le quiero comentar esto rapidito. Usted sabe que el reunirnos dominicalmente en un templo es total, absoluto y completamente originario de la Iglesia Católica, que fue después del año 313 al 325 que a los cristianos se les sacó de las casas para controlarlos, llevándolos a templos. Y durante el oscurantismo, durante 2000 años, los cristianos hemos asumido y hemos creído que eso es lo normal. Pero cuando usted ve los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, se va a dar cuenta que la reunión dominical en templos nunca fue parte ni de la vida de Pablo, ni de Pedro, de ninguno de los apóstoles. Porque recuerde que después del capítulo 11 del libro de los Hechos, hubo una persecución incesante hasta el 313 de nuestra era. Pero para nosotros es muy normal. Y usted ve a la gente sin comprensión, sin conocimiento, decir qué tipo de cosas. Ay, no estamos congregando. Y yo sé, hermano, mire, yo no estoy descalificando ni quitando el peso de congregarse, porque formamos hoy parte de esa cultura, debemos sacarle provecho, pero no es algo que debe alarmarnos. Ahora debemos tratar de entender de qué manera Dios comenzó originariamente a crear la cultura de la iglesia cristiana. Y esto podemos hablarlo con calma, con base histórica y base teológica. Pero ¿cuál fue el gran problema de la cultura del reino? La religión. Anote allí. Religión. Exactamente, somos la iglesia. La visión original. Ahora, si había un momento para reunirse, cada vez que ellos tenían la oportunidad por tema de persecución, es donde el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando existían los momentos para reunirse, ellos podían hacerlo. De hecho, Filemón era el líder de un grupo, el del libro Filemón, que voy a hablar de él, al cual Pablo le escribe, era el líder familiar de un grupo que estaba en Colosa, porque la gente no se reunía en templos ni en iglesias, pero habían comunidades que cuando no había una persecución muy fuerte o podían encontrarse, ellos hacían grandes esfuerzos para congregarse. Desde los hogares llevaban grupos y de esa forma la iglesia creció. Pero la religión comienza a crearnos un daño y se nos mete por 2000 años. La historia del hijo pródigo creo que es el mejor ejemplo, cómo él se acomodó a los aldeanos de esa región. Dígame. Quedan 10 minutos para terminar. Religión. Por eso es que estoy hablando del carácter.
Pero vea lo que se opone al carácter, ¿no? Aunque repito, el carácter no es único. El carácter es un elemento de 5: lenguaje, principios, mensaje, manifestación. ¿Qué se opone al carácter? Al lenguaje, a la manifestación y a los principios culturales del reino: la religión. ¿Cuáles son las características de la religión? Anote por allí. La religión crea dependencia, no relación. Cuando tú vas a una iglesia, lo lógico es que tú crees una relación con tus hermanos, una relación con tu pastor, pero no una dependencia. Porque lo que hizo la Iglesia Católica cuando trajo ese pensamiento religioso en el 325 y construyó templos para que la gente comenzara a ir, fue que identificó que el ser humano ya no podía tener una relación con Dios, sino una dependencia con los líderes de iglesia. De allí se origina los dos grandes papas, que era el Papa de Constantinopla y el Papa de Roma. Ambos reclamaban el derecho como sumos pontífices para poder tener dependencia o crear dependencia en todo el pueblo. Desaparece el Papa de Constantinopla por las invasiones bárbaras y queda el Papa de Roma. ¿Cómo vive la Iglesia Católica en ese contexto religioso? No con una relación de un líder, que es lo normal. Usted debe tener una relación con su pastor, pero no dependencia. Su dependencia debe ser de Dios. El pastor es un guía, el pastor es un maestro, el pastor es un orientador. Pero la religión no te entrega ni un guía, ni un orientador, ni una relación de liderazgo. Te entrega dependencia. Número 2, la religión te quita la conciencia de la verdad para entregarte conciencia de tradición. Eso es la característica de la religión. No es consciente de la verdad, sino consciente de la tradición. Número 3, la religión establece normas y reglas. Mientras que Pablo escribe en su carta a los Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Mire cómo dice al final: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que la vida cristiana, cuando alguien tiene principios de reino, cuando alguien forma parte de la cultura del reino, no tiene normas ni reglas. La iglesia evangélica, la iglesia mormona, la iglesia testigo de Jehová, la iglesia adventista, la iglesia católica, todas transicionan a un contexto de religión cuando te establecen normas y reglas. Porque Pablo dijo que donde hay amor, gozo, paz, fe, Gálatas 5:22, fe, paciencia, benignidad, templanza, dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay quien te pueda obligar más allá que la obra del Espíritu Santo en tu corazón, en el comportamiento de una vida que agrada a Dios, con amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, que concluye diciendo: contra tales cosas no hay ley. La religión te otorga amuletos para evitarte un compromiso. Eso hace la religión, te da amuletos. Pon esto, por lo otro. Yo estoy impresionado viendo los amuletos que se han construido durante este tiempo de pandemia. Que si tómate una gota de aceite, que si pon en la puerta de tu casa. Esos son amuletos, eso es propio de las religiones. Nosotros tenemos un compromiso directo en base a nuestra comunión con Dios, y a través de la fe sabemos que Dios nos protege, sin amuletos, sin rituales. Lo siguiente, la religión te manipula controlándote para tener beneficio. La religión es el esfuerzo humano por tratar de acercarse a Dios, y la religión genera y construye estructuras organizacionales que giran en torno a líderes o a un líder. No puedo repetirlo, la semana que viene seguimos con nuestra clase. Nos quedan 3 clases por este mes para descansar y hacer un paréntesis y seguir entonces con nuestras clases de Infortemi para líderes. Espero que esto sea liberador, que esto nos ayude a entender mejor el trabajo que tenemos como líderes para acercar al hombre a Dios, más que para cualquier otra cosa. Que somos ciudadanos del reino de los cielos y que tenemos una cultura. Nuestra cultura es la cultura del reino de Dios, que aunque está inmersa en la cultura de nuestras sociedades, está por encima de ellas, y nos debemos más a esto que a cualquier otra cosa. Posteé en Instagram, creo que me están diciendo allí, no entendí qué quiere decir,
posteen. Esto va a quedar 24 horas. Yo lo voy a quitar porque lo voy a montar en el YouTube para nuestras clases de Infortemi. Recuerde que hoy a las 4 de la tarde, tenemos nuestro YouTube, nuestro servicio. Los invitamos a todos. Mañana, desde mañana, hora novena a las 3 de la tarde, servicio de oración a las 7 de la noche. Todo esto va a ser por Instagram entre semanas. Así que quiero despedirme, invitarles a que estén pendientes en YouTube. Por favor, suscríbase al canal. Veo que hay personas que están pendientes, pero es muy importante que usted se suscriba al canal para tener todo el equipo de trabajo dirigido a este gran esfuerzo. Hoy estamos eliminando el Instagram, el Facebook, para irnos todos en conjunto al YouTube. Se les ama, se les quiere. Shalom es paz. Muchas bendiciones.